Ahora vamos a ver cómo se presenta un paciente que viene con hematoma epidural. Y en el video anterior vimos por qué se da el hematoma epidural, que básicamente es por ruptura de la arteria meningia media. Y esta vez vamos a tener colección de sangre entre las dos capas de la dura madre. Entonces, ¿cómo se presenta el paciente? El paciente se va a presentar con cefalea, en parte porque principalmente el contexto de un hematoma epidural es un traumatismo cráneoencefálico, más aparte de que se va a estar comprimiendo el encéfalo. Entonces vamos a tener cefalea, más vamos a tener pérdida de la conciencia, más un intervalo lúcido. Intervalo lúcido es el paciente pierde la conciencia, luego retoma la conciencia y luego vuelve a perder la conciencia. Eso es un intervalo lúcido. Más podemos venir con con otros síntomas por complicaciones, que ahorita vemos cuáles son las complicaciones. Entonces, tenemos, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el cerebelo, puente, lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Vamos a poner las meninges rápidamente. Tenemos la primera meninge, que es la pía. Luego tenemos la aracnoides. Luego tenemos las dos capas de la dura. Primero está la capa interna. Luego está la capa externa. Y es entre la capa interna y la capa externa en donde vamos a tener el hematoma. Y luego está el cráneo. Así. Entonces, bien, el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico. En la región del terión se rompe la arteria meningia media y tenemos sangre aquí, entre las dos capas de la dura. Ahora, ¿qué pasa? El hematoma rápidamente se empieza a expandir. Es una arteria y siempre que tenemos sangrado de la arteria tiene mucha presión y entonces rápidamente se empieza a salir mucha sangre por ahí. Entonces la sangre se empieza a acumular aquí, pero como en el cráneo, en la cavidad craneal, ya no hay espacio para algo más que no es el encéfalo, o sea, el encéfalo ocupa casi todo el espacio. Entonces el hematoma pues no tiene espacio y empieza a comprimir estructuras, se empieza a comprimir al encéfalo, así, se empieza a expandir, esa capa de la dura se empieza a pasar para allá, así, y el hematoma empieza a crecer y crecer y crecer y crecer. Entonces finalmente, como aquí estamos teniendo algo adicional al encéfalo que tenemos en la cavidad craneal, tenemos un aumento de la presión intracraneal, va a aumentar la presión intracraneal. Y aquí ya vimos, el hematoma está empujando al encéfalo. O sea, vamos a tener herniación. Y entonces, aparte que el paciente esté presente con la cefalea, la pérdida de la conciencia, el intervalo lúcido, puede venir con la complicación que es la herniación. Y rápidamente el paciente puede desarrollar la herniación. O sea, pueden pasar 30 minutos desde el traumatismo craneoencefálico y el paciente desarrolla la herniación. Entonces, ¿cómo se presenta la herniación? El paciente se va a presentar con pupila fija, dilatada ipsilateral a la lesión, más un déficit neurológico focal. Déficit neurológico focal puede ser un trastorno motor o un trastorno sensitivo de la extremidad contralateral a la lesión. Puede ser extremidad superior o extremidad inferior. Ya, porque sea así, lo vimos más específico en videos anteriores. Pero básicamente vamos a poner dos cortes coronales del sistema nervioso central, uno a nivel del lóbulo frontal, otro a nivel del lóbulo parietal. Entonces está así, y vamos a poner los ventrículos laterales para ubicarnos y ponemos la cápsula interna. Entonces, ya en videos anteriores vimos la corteza integra información sensitiva de la extremidad contralateral. Esta corteza integra información de la extremidad contralateral, información sensitiva, y esta corteza tiene control motor de la extremidad contralateral. Esta corteza tiene control motor de la extremidad contralateral. Entonces, si el hematoma empuja el encéfalo y
se daña, no se daña, se comprime esta zona del encéfalo, o sea, una zona del parietal correspondiente a esta parte, el paciente va a tener un trastorno sensitivo de la extremidad contralateral. Dijimos, la corteza recibe información de la extremidad contralateral. Si la lesión es aquí a nivel del lóbulo parietal, el paciente va a tener un déficit neurológico motor de la extremidad contralateral. O sea, si el hematoma está empujando el encéfalo y la parte del encéfalo que se comprime es este lado, esta parte, déficit neurológico de este lado. Se comprime esta parte, déficit neurológico de este lado. Si es esto, o sea, haciendo referencia a que se comprime una parte del lóbulo frontal, es un déficit motor. Haciendo referencia a que se comprime una parte del lóbulo parietal, es un déficit sensitivo. Ahora también recordemos el homúnculo de Penfield. Si específicamente es esta parte, o sea, del lóbulo parietal, la parte medial, la que se está comprimiendo, el paciente va a tener un déficit sensitivo de la extremidad contralateral, específicamente de la extremidad inferior. Recordemos que en esta parte, la parte medial del hemisferio, integra lo de la extremidad inferior. Si fuera en la parte lateral del hemisferio, igual en el lóbulo parietal, el paciente tendría un déficit neurológico focal sensitivo contralateral, específicamente de la extremidad superior. Entonces, aquí el hematoma está aquí entre las dos capas de la dura, pero el hematoma empuja el encéfalo, y si la parte del encéfalo que se comprime queda siendo esta parte del lóbulo parietal, del lóbulo parietal y el hemisferio medial, déficit neurológico sensitivo de la extremidad contralateral. Aquí, en el lóbulo parietal, el hemisferio lateral, déficit neurológico sensitivo de la extremidad contralateral. Si es aquí, en el lóbulo frontal, en la parte medial del hemisferio, déficit neurológico motor de la extremidad inferior. Si es aquí, déficit neurológico motor de la extremidad superior. Porque aquí se integra lo de las piernas, aquí en esta parte de la corteza se integran los brazos. Entonces, por eso, el paciente va a venir con, aparte del intervalo lúcido, si ya viene con herniación, si estas partes del encéfalo se comprimen porque el hematoma está pues empujando al encéfalo, vamos a tener pupila fija dilatada más un déficit neurológico contralateral. La pupila fija dilatada, como ya lo vimos en videos anteriores, es por cuando el uncus del temporal se hernia y esto nos daña al par craneal 3, que eso lo vimos en videos anteriores cuando vimos herniaciones. Entonces, hematoma epidural, el paciente se va a presentar con, si pusiéramos una línea del tiempo, aquí tenemos el traumatismo craneoencefálico, luego el paciente pierde la conciencia, luego el paciente retoma la conciencia y luego la vuelve a perder. Entonces el paciente se presenta con cefalea, pérdida de la conciencia, más un intervalo lúcido. El intervalo lúcido es retoma la conciencia entre dos pérdidas de conciencia, más puede venir con la complicación, que es herniación, en el paciente se presenta con pupila fija dilatada y un déficit neurológico contralateral. La pupila fija dilatada es ipsilateral, el déficit neurológico es contralateral. Más, como vamos a tener aumento de la presión intracraneal, el paciente puede desarrollar la triada de Cushing para aumento de presión intracraneal, que es bradicardia, más hipertensión, más trastornos de la respiración. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.